Bienvenido a Acuario, hechizos y tarot de medianoche. Mi nombre es Marisa, si no me conoces. Y bueno, vamos a ver pues en esta ocasión pues un poquito las energías que vienen para ti en el mes de abril, ¿vale? ¿Qué te quieren mostrar las cartas? ¿Qué situaciones se pueden estar presentando a lo largo del mes? Bueno, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas pues ningún mensaje importante, ¿vale? Ninguna novedad que pueda estar llegando a tu vida. Y bueno, en esta ocasión decirte, Acuario, que vamos a estar empezando tu lectura con los mensajes de los oráculos, ¿vale? Y bueno, te invito a que si te ayuda esta lectura, que te suscribas si no estás suscrito al canal, que lo compartas y también que le des a like, ¿vale? Y si quieres dejarme algún tipo de comentario para ver cómo estás, si está resonando contigo, si no conecta contigo, ¿vale? Me gustaría saber. Vamos a empezar, Acuario, tu lectura con los mensajes, como ya te comentaba, de los oráculos. Empezamos en esta ocasión con el oráculo chino y bueno, te dice aquí abrir para ti, te llegan oportunidades, te van a estar llegando apoyo, ayuda, si venías queriendo realizar un cambio, si estabas centrado en algún tipo de proyecto, temas que tienen que ver con algún trabajo, te dice esa ayuda va a estar llegando. No te precipites, ¿vale?, ante alguna situación porque aquí pueda estar generándote algún tipo de dificultad. ¿Vale? Me viene mucho ojo con alguna articulación, no leo temas de salud, pero que tengas prudencia. Aquí, si puedes notar algún tipo de retraso en esta ayuda que estás a la espera, que tiene que ver con algo material, con dinero, con algún proyecto, ¿vale? Te dice no te preocupes, va a estar llegando, lo único que como evitar cierta imprudencia o que pueda haber pasado alguna situación o pueda estar pasando, ¿vale? Una situación pues que impida ir como un poco más rápido. Si llega aquí apoyo, llega ayuda, tiene que ver esto con algún proyecto, como ya te contaba, temas de trabajo, dinero, algo que tú estés realizando, vas a recibir esa ayuda. Eso ya está de camino. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas para este mes, ¿vale? ¿Qué energía te quiere mostrar, Acuario? Bueno, seguridad en cuanto al tema del hogar, la estabilidad, ¿vale? Te dice pues que va a ser un buen mes para conectar con la energía del hogar, la familia, buscar momentos para nosotros, me viene algún tipo de meditación para sentirnos como protegidos, ¿vale? En cuanto al tema del hogar. Aquí te dice pues que poco a poco vamos a estar sintiendo esa energía de protección, esa energía donde, como en cuanto al tema del hogar, es como que vamos a estar un poquito más metidos en casa, vamos a estar buscando el estar un poquito más aquí con la familia, o si tú tenías algún tipo de situación que te preocupaba, por fin se va a estar solucionando. Vamos a ver, Acuario, ahora sí, el mensaje que tiene el oráculo de Nostradamus para ti en cuanto al mes de abril. Dificultad, ¿vale? Dice, ojo con pequeñas dificultades, me viene mucho en cuanto a temas de apariencia. Cuida pues un poquito tu imagen, sobre todo tema de trabajo, tema laboral. Evita dejarte llevar pues por la negatividad. Te dice aquí esta carta, ojo con pequeñas dificultades que se te puedan presentar, pero sobre todo va a ser un mes para que prestes atención aquí, que tiene que ver esto con la estabilidad, con el hogar, ¿vale? Porque para hacer algún tipo de cambio, como que aquí puede presentarse algún pequeño inconveniente, pero que pronto se va a poder solucionar. Vamos a ver qué mensaje tienen las piedras para ti en el mes de abril. Te sale el circón, ¿vale? La piedra te dice así: coraje, poder, trabajo.
¿vale? Va a ser un mes donde la energía que te va a estar favoreciendo es la energía del circón y te va a estar, te dice aquí pues que conectes con el coraje, con esa fuerza interna para poder salir de esas pequeñas dificultades. Te dice también que te va a traer esa energía de poder, sobre todo en el tema de trabajo, en el tema de organizarte, de resolver algún tipo de inconveniente que te venía como fastidiando, sobre todo en cuanto al tema de la vivienda, el hogar. Aquí esto se va a poder resolver, ¿vale? Te llega también una energía de avance, vamos a decir, trabajo de empleo, ¿vale? En cuanto al tema laboral, también algo, un proyecto, esas ayudas llegan, ¿vale? Esas pequeñas dificultades se van a ir resolviendo. Como te dije al principio, puede que notes que esa ayuda pueda venir con retraso o que llegue aquí, quieras tú prestar ayuda a alguien también. Te dice, ojo con precipitarnos, ¿vale? Vamos a tener que tomar un poquito de nuestro tiempo, ir poco a poco, porque pueda venir después algún tipo de dificultad. Esto pueda ser físico, ¿vale? No veo temas de salud, pero me viene mucho que pueda estar también tratándose de eso. Te dice que vas a salir adelante, ¿vale? Que con alguna pequeña, pues, inconveniente. Es un mes también para que prestes atención en cuanto a sentirnos, pues, buscar un poquito ese refugio, ¿no? En cuanto al tema del hogar. Vamos ahora sí a ver qué mensajes Acuario tienen los arcanos para ti, ¿vale? En este mes de abril. ¿Qué te quieren mostrar? ¿Qué energías te van a estar mostrando? Recuerda, si ves que no conecta mucho contigo esta lectura, te invito a que busques tus otros signos, puede que estés resonando más con tu ascendente. Aquí te sale la carta del loco, perdón, sí, la carta del loco. Acuario, te está diciendo esta carta que viene una energía de impulso, de querer avanzar muy rápido, de querer tomar acción con respecto a algo. Ojo con precipitarnos, ¿vale? De nuevos comienzos, que estemos con una energía de impulsividad, que va a ser bueno porque te va a ayudar a avanzar con algo nuevo, algún tipo de proyecto, a hacer algún cambio, pero nos pueda generar inquietud, ¿vale? El segundo arcano que te va a estar, que se está manifestando aquí, es la carta de la luna. Te dice, ojo con las preocupaciones, con dejarnos llevar por un poco por la incertidumbre, por las emociones, ¿vale? Porque también nos pueda estar generando algún tipo de dificultad, no ver todo con claridad, que estemos un poquito intranquilos, con esos altibajos que podamos estar teniendo a nivel emocional. ¿Vale? Te dice, tu intuición te va a estar favoreciendo, conecta más con la intuición. Te sale la carta de los enamorados, el arcano 6. Te está diciendo aquí, pues, que estás, aquí veo como que tengas que tomar algún tipo de decisión importante. Va a ser un mes para que conectes realmente con lo que quieras hacer, con tu corazón, porque te va a estar ayudando a tomar esas decisiones. Sobre todo porque pueda que no lo veas con claridad o te dejes llevar por querer todo rápido, con esa impulsividad, ¿vale? Que te comentaba al principio, y que pueda surgir algún tipo de dificultad. También te está hablando de tomar decisiones importantes, acuerdos que se pueden estar pactando con otros, que estemos ahí un poquito desesperados, con esa energía de intranquilidad, ¿no? Si llega o no esta situación, si se va a estar dando o no. Esto tiene que ver con lo que te he dicho al principio, con esa ayuda, ¿vale? El cuarto arcano que te va a estar favoreciendo es la carta de la estrella. Te dice cambios que llegan para ti positivos. Aquí veo nuevos comienzos que por fin serán, objetivos que vamos a estar logrando y vamos a estar sintiéndonos como renovados o renovadas. Empezamos a recuperar la confianza, la alegría, la esperanza, pero sí que podamos sentirnos pues un poquito frágil, sobre todo con esto que tiene que ver con algún tipo de acuerdo, algo que no tenga solamente que ver contigo, alguna firma de contratos, ese nuevo comienzo, ¿vale? Puede haber aquí inseguridades, pero te veo aquí que vamos a estar recuperando poco a poco a lo largo del mes esa confianza.
Te sale el arcano 5, ¿vale? El Papa, que te está queriendo aquí decir pues temas que tienen que ver con algún tipo de aprendizaje, con la familia, con una organización, se van a estar dando. Aquí veo que si tú estás con esas preocupaciones, sobre todo tienen que ver esto con algún acuerdo con alguien que hayas perdido como la paciencia o que puedas perder la paciencia al principio porque tú quieras que se dé de forma rápida, pero no sepas, no confíes, te dice que no te preocupes porque se va a estar dando, ¿vale? También te está hablando aquí este arcano de que va a ser un buen mes para dejarnos llevar o dejarnos aconsejar por otras personas, buscar consejo. También te dice de estabilidad que va a estar llegando, ¿no? Un nuevo inicio, un nuevo proyecto, pero que te trae estabilidad y el empezar a desprendernos de hacer las cosas de una forma. Es como que veo aquí, pues conectas más con tu sabiduría, pero vamos a estar queriendo, pues, mostrar como esta sabiduría a los demás. Puede que busques dar algún tipo de apoyo, pues luego a los hijos, aquí algún tipo de asesoramiento. ¿Vale? Vamos a aclarar más estos arcanos. Te sale el arcano 13, el arcano sin nombre, junto con el arcano del loco. Bueno, te dice un cambio que vas a estar viviendo, un cierre de ciclos a nivel interno, una transformación importante. A raíz de eso vamos a estar iniciando, vamos a estar retomando de nuevo. Hay un impulso nuevo porque se ha finalizado una etapa, ¿vale? Puede notes nerviosismo, notes cierta intranquilidad, pero es porque vamos a estar adaptándonos a ese cambio. Aquí te sale el arcano del juicio junto con el arcano, la carta de la luna, preocupaciones que estaban pendientes aquí, algún trámite, algún papeleo, temas del pasado, como que por dentro te vienen preocupando, algo que se ha quedado aquí pendiente, como que en este mes sientas, no te lleguen esas noticias como tú venías queriendo, eso te preocupe, tiene que ver con esto, ¿vale? Con estos cambios, temas, algún tema familiar que te viene preocupando, te dice que no te dejes llevar por lo incierto, más bien conecta con la intuición, esto poco a poco se va a estar resolviendo, ¿vale? Esta situación, algo que ha estado pendiente ahí, se pueda estar manifestando, pero te dice que nosotros podamos estar no viéndolo con claridad, sino de otra forma porque estemos un poquito negativos, ¿vale? Ojo con eso. Te sale aquí el arcano del mago junto con los enamorados que te está diciendo un nuevo inicio que te va a ayudar, se va a dar un acuerdo, va a ser positivo, no como tú venías pensando y eso te va a ayudar a salir de esas preocupaciones. Aquí te veo un nuevo comienzo, vamos a tener que empezar a tomar, te veo tomando mucha conciencia con respecto a algo para no querer como volver a repetir una situación, para que también finalice y se aclare, cosa que se va a estar dando, ¿vale? Pero también te dice de un nuevo comienzo y tiene que ver también con otras personas, algún tipo de asociación, contratos, ¿vale? Importantes, que eso te va a ayudar a ti a poder avanzar. Te sale el arcano de la templanza junto con la estrella. Aquí también te están hablando de vamos a tener mucha paciencia a nivel interno, ¿vale? No nos vamos a dejar llevar por querer todo rápido, aunque por fuera sí estemos un poquito intranquilos, por dentro vamos a estar lidiando con esa energía. Vamos a estar como a la espera de esa comunicación, de esa resolución. Un poquito intranquilos, pero finalmente veo que lo vas a saber llevar. Te dicen que finalmente la respuesta va a ser positiva. También vamos a ir recuperando nuestra salud, ¿vale? Interna. No veo temas de salud, pero si tú venías pasando algún tipo de dificultad, te vas a estar recuperando, ¿vale? Aquí hay una etapa que finaliza, un periodo de una situación que finaliza, donde vamos a estar empezando a tomar acción y ver cómo esos cambios se van a estar dando a nivel externo.
que es el arcano de la torre junto con el Papa. Finaliza una estructura como nosotros estábamos, ¿cómo decirte? Costumbres, ¿vale? Tiene que ver esto con viejas estructuras que se derrumban a nivel interno, pero que salen otras formas de llevar las situaciones. Te veo llevando pues tu vida de una forma distinta, buscando también consejo, apoyo y cambios importantes que tienen que ver, como ya te digo, con esto que tú esperabas, esta ayuda, ¿vale? Va a estar llegando también. Aquí veo como consejos que te pueden estar dando que van a ser positivos, sobre todo porque aquí hay cambios a nivel interno importantes. Se va a poder resolver algo que tú estabas pendiente, a lo mejor no como tú venías queriendo, pero sí se resuelve. Te dice que va a ser positivo y va a ser un mes para evitar las intranquilidades y confiar en que esa ayuda va a estar llegando. Llegan propuestas que van a ser positivas para ti. Veo una recuperación, ¿vale? Veo que empezamos a recuperar esa felicidad, esa confianza en cómo hacer ciertas cosas. Vamos a empezar a también a nivel interno a recuperar la confianza en hacer sobre todo cambios que tienen que ver con la familia, cómo veníamos nosotros viendo ciertas estructuras o cómo nos veníamos comportando, ¿vale? Pero esto también me habla mucho a mí, aquí Acuario, si estoy tosiendo, discúlpame, de algún tema importante que te preocupe, que tiene que ver con lo laboral o con algún proyecto que se va a poder resolver en este mes. En este mes se resuelve y va a ser positivo. Ahora sí, vamos a ver qué energía de los ángeles te va a estar favoreciendo. Recuerda que estas son energías, ¿vale? Y bueno, también que si tú ves que no conectas con esta lectura es porque estés vibrando más en tu ascendente. Vamos a buscar aquí el mensaje para ti, ¿vale? De la energía angelical que te puede estar favoreciendo en este mes de abril. Te dice, yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte, porque mi escudo de luz te defiende con la fuerza de impulso y energía. ¿Vale? Esto es la energía angelical que te va a estar favoreciendo, el impulso, la energía. Vamos a estar sintiéndonos protegidos o protegidas. Si tenías algún tipo de dificultad o sientas a lo largo del mes, como ya te digo, con la carta de la luna, esa preocupación porque algo no se pueda dar, por algo que estás pendiente, te dice que evites esa preocupación, todo va a estar bien. Sí puede haber alguna pequeña situación aquí un poquito incómoda, pero se va a resolver, veo que va a ser positivo y aquí te dice de tomar impulso para poder avanzar. Va a ser un mes muy bueno donde llegan nuevos comienzos y vas a tener esa energía y claridad para afrontar esas situaciones. Más bien veo preocupaciones, ¿vale? Preocupaciones que tú puedas estar teniendo, pero te dice de cambiar ciertos patrones y hacer las cosas de una forma distinta, un mes positivo para ti, Acuario, un mes donde haya apoyos, llega ayuda, vamos a tener, se va a poder resolver esa preocupación, vamos a estar viendo cómo vamos a conseguir esa tranquilidad, sobre todo en el hogar, y esas pequeñas dificultades que puedan aparecer se van a ir resolviendo. Vamos a tener ese impulso, esa energía para hacer esos cambios y adaptarnos a hacer las cosas de una forma distinta. También hay ayuda y apoyo que te llegan, ¿vale? Y bueno, Capricornio, Acuario, perdonad si he dicho otro signo, Acuario, esto es lo que veo para ti en este mes de abril. Te invito a que le des un like, ¿vale? Que lo compartas esta lectura para que ya las personas que lo necesiten. Y bueno, pues te doy las gracias. También recuerda, si no estás suscrito o suscrita al canal, pues te invito a que te suscribas y darle a la campanita
para que no te pierdas por ningún cambio que yo realice en el canal y sobre todo ninguna lectura. Te doy las gracias, Acuario, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.